Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar. Disculpen las dificultades que estamos bien ahora. No llegué a saludar a todos personalmente, pero gracias por estar. Voy a pedir a Carlos Tawas. Sí, soy yo. Carlos está en su propia máquina hoy. ¿Te animas a ahora para comenzar? Te explico. Okay. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Amado Dios y Padre. Ahora sí. Bueno, comienzo. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, cuántas gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, que podemos estar aprendiendo más, Señor, para servirte mejor, Señor. Padre, rogamos que tú bendigas a la clase de hoy, Señor, y realmente disponga nuestro corazón para estar atento a todos, Señor. Te agradecemos por todo y dejamos lo que resta de este tiempo en tus manos, orando en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, estamos ahora en lo que sería la lección 5. Va a ser una lección de repaso. Veo que estamos congelados todos, así que no sé si me están escuchando. Voy a esperar un momento. Ok, parece que estamos luchando un poco con la tecnología. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos bien. Ok. Va a haber estos momentos, pero vamos a seguir adelante. Bueno, estamos, no sé qué dije y qué escucharon, pero estamos en lo que sería la lección 5, según el sílabo de clase, que va a ser tipo repaso. Como expliqué en el grupo, vamos a usar la semana que viene también para repasar. Y estoy consciente de que en algunos temas y hay algunas cosas que debemos reenfatizar, quizás aclarar, quizás agregar. Estoy consciente de eso. Así que lo que vendría a ser la lección de hoy y la semana que viene vamos a pasar desde el principio, documento que resume lo que he hecho, va a ir así como que fuera desde el principio, pero obviamente ya tenemos mucho de esto, lo que vamos a ver, ya lo tenemos. Y creo que no va a haber, sigo viendo es de la tecnología. Y no sé si soy yo o qué está pasando, pero están congelados allá. No sé el resto, pero lo escucho medio entrecortado. Y como que se paraliza de ratos. Usted, el resto los veo bien, que se mueven y todo. Entrecortado, sí. Bueno, sigo adelante. Obviamente estamos luchando con dificultad de conexión. Ahí deben estar viendo el sílabo de clase.
Hoy el 17 de abril, lección 5. En principio para esta semana estarían estudiando para el examen. Vamos a bajar el examen para que estén en la fila de 1 de mayo. Hasta ahora todos los votos han sido afirmativos, así que eso. Así que el único cambio será que sea el 1 de mayo. No tiene que ser el 1 de mayo. Podemos dar una ventana para que no tengan que trabajar en el Día del Trabajador. Ok, pero en estos días de 1 de mayo, probablemente el 30 de abril, 1 de mayo, habilito el enlace para que den el examen desde casa o desde donde estén, pero será ese día o el día anterior. ¿Okay? Las demás fechas vamos a dejarlas como están. Pueden ir comenzando si quieren, obviamente estudiando. También pueden ir trabajando en el sermón 3 que vamos a explicar hoy. No es necesario que trabajen ya en ese proyecto. También pueden ir leyendo en el libro de texto, capítulos 8 y 9, si quieren. Pero el examen vamos a bajar hasta el lunes o martes de esa semana de 1 de mayo. ¿Ok? Si eso no quedó claro, podemos ir conversando en el grupo o me pueden mandar un mensaje. Ok, vamos a charlar sobre la prueba que tomaron. Gracias por su trabajo con eso. Bienvenido. Ok. La prueba nos va a llevar al repaso prometido, pero vamos a tomar el tiempo necesario para repasar ahora las preguntas de la prueba. Espero que puedan ver ahí. Quería hacer eso. Ok. ¿Verdadero o falso? Vamos a comenzar desde el principio. Algunos de estos puntos, estas preguntas no vamos a destacar. Pero sí quiero que participen, si pueden, si la conexión nos deja, en persona o allá en sus lugares. Necesitamos el Espíritu Santo para entender el significado del texto. Yo voy a contestar esa pregunta. Verdadero. ¿Okay? La mayoría de estas preguntas se basan en la lectura del libro y está enfatizando la necesidad del Espíritu Santo. Número 2, hay una tensión constante en el predicador entre el estudio de la palabra, por un lado, estudio de la palabra con diligencia, y por otro lado, la dependencia consciente del Espíritu Santo en todo momento. Si paramos ahí, quizás diríamos, sí, hay una tensión constante, aunque yo diría que no es tanto una tensión, sino una necesidad de recordar de ambos lados. O sea, no es que hay demasiado estudio por un lado o demasiado Espíritu Santo por otro lado y no queremos demasiado de ninguno de los dos. No es ese tipo de tensión. Pero la tentación es olvidarnos de uno del otro. ¿Okay? Queremos ambos. Así que hasta ahí, entendido de esa forma, bien. Pero si agregamos, a veces una cosa tiene que eliminar la otra, claramente falso. No, precisamos la ayuda del Espíritu Santo, su iluminación, pero eso no quita para nada nuestra responsabilidad de estudiar con cautela, con diligencia.
la palabra. Número 3, necesitamos el Espíritu Santo para preparar el mensaje de manera adecuada. No quiero tomar mucho tiempo con la mayoría de estas. Verdadero. 4, necesitamos el Espíritu Santo para predicar el mensaje con libertad y eficacia. Verdadero. De paso, ya que estamos grabando, si estás viendo la grabación y no estás inscrito en Homilética, o sea, no conviene compartir estas preguntas con futuros estudiantes, ¿ok? Si pasa por accidente, ok, a veces pasan cosas, pero la idea no sería, fulano está tomando la clase el año que viene, voy a compartir las preguntas de la prueba. Probablemente no convendría eso, ¿ok? 5, verdadero. 6, la mejor ayuda que podemos encontrar para interpretar correctamente un texto bíblico es la Biblia misma. ¿Qué piensan? Verdadero. ¿Ok? ¿Y por qué será? ¿Por qué será? Pensando en el libro de texto, pero quizás algún otro comentario que quieren compartir. Sí, adelante. Y la Biblia se explica a sí misma. Cuando uno busca un pasaje y generalmente las que tienen ayuda te llevan a los otros pasajes que se puede comparar y encontrar una explicación. Bien, sí, y así es. Y aún antes de hablar de la Biblia, si estamos hablando de cualquier discurso humano, sea un sermón, un libro, lo que sea, hasta cierto punto es así, que lo que decimos en cualquier momento se interpreta en contexto de todo lo que hemos dicho y lo que vamos a decir. O sea, a veces si yo digo algo y estoy seguro de que haya pasado, yo he dicho algo que no ha sido tan claro, pero el contexto lo aclara. Quizás me equivoco con el idioma, quizás me confundo, puede pasar. Digo algo que no tiene sentido, pero el contexto lo aclara. Y eso pasa en la vida normal. Es así con un libro. Puede pasar que estás leyendo un libro y no entendés este párrafo, pero comparando con lo que está diciendo, te resuelva la duda. A veces no. Pero con la Biblia es así porque ¿por qué sería? Voy a ver si pueden decirme por qué podemos decir con confianza de que una parte de la Biblia nos va a ayudar a aclarar otra parte de la Biblia. Porque Toda la palabra es inspirada por Dios. Sí, estoy escuchando dos respuestas correctas. Toda la Biblia es inspirada por Dios y eso implica dos cosas. Implica que es el mismo autor, ¿ok? Dios no va a decir algo en Génesis y después darse cuenta, eso no fue tanto así, no fue tan así. No tiene que quizás se aclara, creemos en la revelación progresiva. Dios hace ciertas declaraciones que en su momento no están totalmente claras, pero a propósito, y va aclarando. Marco. Así que es el mismo autor y después ser inspirada, la escritura implica que todo es inerrante, no tiene errores. El mismo autor y es un autor que no erra. ¿Ok? Por eso decimos que el contexto nos ayuda a aclarar el significado del texto. Creo que fue Carlos, ¿puede ser? Sí, no, lo que te quería acotar era que además de ser un único autor, el autor de la Biblia, en sí misma, y aunque sean 66 libros, en realidad es un solo discurso. Entonces, Sí. al ser un solo discurso, no puede tener contradicciones en el mismo. Sí. Y es el milagro de la Biblia, que a través de más o menos 40 autores, hablando sus propios idiomas, por lo menos 3 idiomas,
distintas culturas, son cosas que hablamos en hermenéutica, pero distintas culturas, no es que hay una cultura bíblica. Hay muchas culturas, varios idiomas, a lo largo de más o menos 1500 años. Es una biblioteca, la Biblia, de muchos libros, pero a su vez es un solo libro, un solo discurso, una trama entera, completa. Y por eso una parte puede aclarar otra parte. Ahora tenemos que a veces esforzarnos para entender las relaciones entre las partes. Y ahí, o sea, suena sencillo y es sencillo en principio decir que, bueno, la Biblia se autointerpreta bien, pero a veces no es tan sencillo entender cuál es la relación entre las partes y por eso estudiamos. Ok, pero sí, número 6, la Biblia misma es la mejor ayuda para interpretar correctamente. Ok, 7, y hay varias preguntas aquí que hablan de un tema que creo que al final, bueno, no me acuerdo si lo tocamos la semana pasada, pero el tema de que toda la Biblia, todo ese discurso, el único discurso, de alguna forma se conecta con Cristo. Y esa cuestión es un poco de un debate también, cómo se conecta con Cristo. Y en clase de teología nos metemos en los sistemas de dispensacionalismo y teología del pacto, y hermanos luchan entre sí y discuten y hablan y buscan entender cómo se conectan las partes, pero debemos estar todos de acuerdo con el hecho de que toda la Biblia se tiene que ver con Cristo. Cristo es el centro, y aun si decimos que no es el reino de Dios que es el centro, el tema principal de la Biblia, ok, pero para lograr ese fin, Cristo tuvo que sacrificarse. Precisamos su redención y toda la Biblia está conectada con ese gran acto. Ok, así que número 7, perdón, tiene que ver con esa discusión en el libro de texto, predicar a Cristo verdadero o falso. A veces requiere que uno tuerza un poco el texto del Antiguo Testamento para aterrizar en el Calvario. No, es eso lo que queremos evitar. Quiero que capten, y hemos visto por lo menos un pasaje bíblico que habla de predicar a Cristo. Queremos enfatizar eso, que estamos predicando a Cristo. Predicamos. Pero eso no implica que podamos torcer, cambiar el mensaje de texto bíblico, aún del Antiguo Testamento. Versículo número 8, es necesario entender los pasajes del Antiguo Testamento con la luz que tenemos ahora. Sí. No volvemos a la ley sin entender que esa ley nos apunta hacia Cristo. No queremos y no podemos olvidarnos de esa realidad. Igual, como dice la pregunta, y es verdadero, sin pasar por alto. O sea, ya tenemos entendimiento de que este pasaje, sea cual pasaje que sea, tiene su conexión con Cristo. Pero, aún entendiendo eso, lo hacemos sin pasar por alto el contexto histórico en que se desarrolla la trama. Y a lo largo de la historia, muchos se han metido en errores de alegorizar las escrituras, hacer que las narrativas digan cosas a veces fantásticas que no tienen nada que ver con lo que quiso decir el autor bíblico. ¿Ok? Aún en el nombre de predicar a Cristo, no podemos hacer eso. Tenemos que lidiar con el texto y ser fieles al texto bíblico.
¿Cómo podemos ser precisos y diferenciar cuando estamos, como dijiste, solo fantástico? Ok, bueno, hay ejemplos fantásticos y creo que no estamos, estoy pensando en, por ejemplo, el ejemplo famoso quiero decir que fue Agustín, pero no estoy seguro ahora. Quizás no fue Agustín, pero hace de, por ejemplo, la historia del buen samaritano, que esta persona significa tal cosa, ni me acuerdo ahora de los detalles, pero el punto es que cuando llegamos a conclusiones que no se basan en el texto, si yo digo que una imagen en una parábola significa tal cosa y sale de mi propia imaginación, o en el nombre de predicar a Cristo, hago que una historia bíblica llegue a ser alegoría. Un ejemplo loco. En 1 Corintios, Pablo nos dice que la roca de la cual salió agua en el desierto era ¿qué? ¿O quién? Cristo. Ahí sabemos que por lo menos en esa historia debemos leerla y ver algo que nos apunta hacia Cristo. Pero lo que no puedo hacer es después, cada vez que encuentro una roca en el Antiguo Testamento, hacer que signifique Cristo. Ok, eso sería mi propia imaginación, y aún basándome en ese texto, voy a errar si cada vez que encuentro roca en el Antiguo Testamento, decir que, bueno, tiene que significar apuntarme hacia Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. No sé si contesté. Sí, Esta pregunta es una gran cuestión de la hermenéutica y de la teología. Pero el punto básico, especialmente pensando en esta clase, es que dejemos que el texto mismo hable. Si interpretamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, predicamos a Cristo, pero tenemos que usar el texto mismo para llegar a conclusiones de cómo se ve a Cristo en el Antiguo Testamento. Sí, Ernesto. Me gustó algo que decía el autor, que, bueno, comentando acerca de una historia, de un predicador y otra persona que había escuchado un mensaje, que esta otra persona le decía, en conclusión, que por cada pueblito pasaba un camino y que todos los caminos llevaban a una capital. En nuestra tarea no es tanto hacer ese aterrizaje forzoso en el Calvario, sino buscar el camino que puede llevarnos a esa capital. Sí. Sí, no sé si escucharon, pero estamos buscando esos caminos y caminos legítimos. Y hay, porque todo está conectado con la obra de Jesús. Y tenemos que entender dónde estamos en esa gran trama de la redención y del reino de Dios. ¿Ok? Así que 8, verdadero. Y 9, otra vez debemos dejar que el Antiguo Testamento hable con su propia voz antes de recurrir a su cumplimiento cristológico. Sabemos que de alguna forma Cristo cumple ese pasaje, sea lo que sea. Cristo lo dijo, Mateo 5. Yo vine no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Pero tenemos que tener cuidado que estamos interpretando según todo el contexto bíblico. Sí. puede ser que también eso es una ayuda, como lo que decíamos días, de no caer en forzar el llegar a Cristo. O sea, primero ver qué dice el pasaje por sí solo. Realmente no vamos a poder olvidar todo lo que sabemos, ¿no? Pero ver qué dice el pasaje por sí solo y después llevarlo a la luz de la revelación de Cristo.
O sea, ahí ya tenemos un método más. Sí, sí, sí. Y creo que es básicamente ese es el punto. No, yo lo digo. Sí, que sí. Ayuda a contestar esa pregunta. Ok, 10. Creo que vamos a hablar un poco más de eso en el futuro, pero 10 verdadero. 11. Verdadero también. 12. Sí, verdadero. Ok. 13. ¿Verdadero o falso? La predicación expositiva es la única filosofía correcta. ¿Alguna respuesta por Zoom? Y yo creo que no. Creo que es falso. Dijo única filosofía, pero la pregunta decía el único método correcto. Sí, Esa era la otra pregunta, creo. el método. La primera dice filosofía, ¿no? La primera es única y la otra es método. La otra pregunta. Número 13. La predicación expositiva es la única filosofía correcta. Verdadero. Creo que falso. Es lo que tienen ustedes. Sí, Número es 13. verdadero. Verdadero. Ok, verdadero. Si estamos hablando de filosofía, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Claro, podríamos usar distintos adjetivos para modificar esa palabra predicación, pero estamos usando el término la predicación expositiva, o mejor dicho, esa frase, la predicación expositiva. Estamos usando esa frase de dos maneras, ¿ok? Y se puede, y siempre lo hacemos con una palabra. Tiene un sentido en un contexto, otro sentido en otro contexto. Si estamos hablando de filosofía, El tema método. Claro. es la única filosofía. ¿Por qué? Porque estamos, cuando decimos la predicación, cuando hablamos de una filosofía de predicación expositiva, estamos hablando de predicar lo que dice el texto. ¿Ok? El mensaje del texto es lo que estoy predicando. Ahora, lo que nos confunde a veces es que también decimos la predicación expositiva. Usamos esa frase para distinguir entre métodos de organización. Okay. En general, en esta clase nos estamos enfocando en un método expositivo, una filosofía expositiva, sí, y también un método expositivo, que es tomar un pasaje, predicar ese pasaje. El mensaje de ese párrafo llega a ser el mensaje del sermón. La organización, en lo posible, de ese pasaje llega a ser la organización del sermón. El propósito de ese pasaje llega a ser el propósito de ese sermón. Okay. Ese es un método de predicación. Pero también se puede predicar un mensaje temático. Cuando digo temático, es que el mensaje, no solo el tema general, sino el mensaje de ese sermón, se saca o se basa, mejor dicho, se basa en varios pasajes. Esa es toda la Biblia. Y usamos el ejemplo del amor de Dios. Yo puedo predicar un mensaje sobre el amor de Dios. Y hablando de ese tema, voy a basarme en varios pasajes bíblicos. Porque ese mensaje sobre el amor de Dios es un mensaje temático, si estoy hablando del método de organización.
Pero siempre, aunque sea organizado de esa forma o construido de esa manera, siempre quiero mantener una filosofía expositiva. ¿Okay? Estamos hablando de dos cosas distintas. Y quiero que entendamos, y hay que estar alerta, porque esto pasa siempre, es la vida real, que un autor o el mismo autor usa una palabra, una frase de una forma en un contexto, tiene cierto sentido, cierto significado, pero en otro contexto significa otra cosa. Estamos totalmente acostumbrados a eso. O sea, me están siguiendo. Tomé un ómnibus, tomé un mate. El mismo verbo, significado totalmente distinto. ¿Okay? Predicación expositiva, si estoy hablando de la filosofía, es la única, porque estamos diciendo que prediquemos la Biblia. Si estamos hablando de organización, bueno, hay distintas formas de organización. Hay pastores que casi siempre predican mensajes temáticos. Personalmente no creo que sea la mejor siempre predicar mensajes temáticos, sermones temáticos. Pero es legítimo hacerlo. Incluso ayer prediqué un sermón temático. Espero que fue, perdónenme, lo hice. Qué contradictorio. No, su método fue, después si quieren se lo paso, ¿ok? Su método fue temático. Me basé en varios pasajes bíblicos. Espero que filosóficamente fuera expositivo el sermón. ¿Ok? ¿Entienden la distinción? ¿Ok? Así que 14 es falso. 13 es verdadero. ¿Queda alguna duda? Sí. ¿Por qué sería así? Hay distintos métodos. Y si bien estamos tratando de fomentar y animarles a que prediquen mensajes organizados expositivamente, que estén en el hábito de tomar un párrafo de texto y predicar ese párrafo con sus conexiones, trazando el argumento de ese párrafo. Okay. Estoy animándoles a que lo hagan como el hábito por defecto. Si estamos hablando de un método de organización, está bien, no hay pecado en predicar un pasaje temático. Incluso, yo creo que si te pones a estudiar las predicaciones en la Biblia, vas a encontrar predicación así, ¿ok? Pero estamos valorando el texto como está. Queremos enseñar el mensaje del texto. Queremos tomar en serio la manera que Dios se reveló. Las conexiones, las relaciones entre el texto. Ok. Vamos a terminar con la prueba. Así cerramos esta parte. 15. ¿Cómo se llama la disciplina que examina las diversas etapas de la historia bíblica y su relación entre sí, proporcionando el fundamento para comprender cómo algunos textos de una parte de la Biblia se relacionan con todos los demás? ¿Cuál es la respuesta de 15, según el libro de texto? ¿Ernesto? Teología. Ok, teología bíblica. Teología bíblica. Y en número 15, esa cita viene de un hermano que se llama
worthy. Sukhel Michelen está citándolo. Si volvés a ver dónde se encuentra esa cita, verán que hay un número de pie ahí, una nota de pie. Está citando a él. Y claro, hay distintas maneras de definir la teología bíblica, pero básicamente me gusta lo que dijo uno. La teología bíblica trata con, y ya hemos visto esto, pero ya que estamos repasando, vale decirlo otra vez, la teología bíblica trata con lo que dice la Biblia, mientras la teología, o sea, lo que dice la Biblia, vamos a decir, sobre Dios o sobre cualquier otro tema bíblico de que la Biblia hable. Pero la teología bíblica habla de, o se ocupa con lo que la Biblia dice sobre Dios. La teología sistemática lidia con lo que es verdad sobre Dios. Y el ejemplo clásico, quizás el mejor ejemplo, es la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad, como la expresamos, no sale de la teología bíblica directamente. Tenemos un pasaje que explica todo lo que queremos y debemos entender de la Trinidad. Pero mirando toda la Biblia y llegando a ciertas conclusiones necesarias, armamos lo que digo armamos porque no hay un versículo que explica toda la doctrina de la Trinidad, pero la manera que la expresamos sale de varios textos y es una conclusión necesaria. Si niego la doctrina de la Trinidad, estoy negando textos bíblicos, pero está en el campo de la teología sistemática. La teología bíblica nos va a llevar a Cristo. Cuando examinamos qué dice toda la Biblia, comparamos toda la Biblia entre sí, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, nos va a llevar a Cristo. Si bien no comenzamos, o sea, teología bíblica en sí, es una manera de estudiar, pero nos va a llevar a ver a Cristo. ¿Okay? Así que 15 fue fue la teología bíblica del libro de texto, página 121. Ok, 16, 17. Ahí está hablando de los peligros de, por un lado, legalismo, por otro lado, antinomismo. Pueden volver a leer eso si quieren. La última pregunta. Escribe las 3 clasificaciones clásicas de sermones. Según el método de presentación, ya sabemos que un sermón temático puede ser, un sermón expositivo puede ser. Y dije que pudieron usar cualquier otra fuente, así que no sé si salieron al internet o qué hicieron para contestar esta pregunta. ¿Cuál sería el otro método clásico? Puede haber varias respuestas aquí. Estoy buscando uno que muchas veces se hablan de estos 3 métodos. ¿Cuál sería el tercero? ¿Alguien llegó a una respuesta? Textual. Textual. Bien. Realmente lo que hicimos con Esdras 7:10, ya que es un versículo, usamos las divisiones de ese versículo para nuestro bosquejo. En realidad fue, hablando de estas 3 categorías, fue un bosquejo textual, un sermón textual. Okay. Hay una línea quizás fina de diferencia entre un sermón textual y un sermón expositivo, pero a veces con un sermón textual, hablando de la manera que se usa esa categoría,
se habla de un sermón textual, muchas veces uno toma un texto, usa ese texto para, o sea, predica el bosquejo de ese texto, pero después en cada punto va a otras citas bíblicas. Por ejemplo, si estás predicando de esa forma, Esdras 7:10, el punto 1 es que Esdras se dedicó a estudiar la palabra de Dios. O sea, uno va a presentar eso es lo que hizo Esdras, presentar Esdras como ejemplo, y después ir a otros pasajes que apoya esa idea. Número 2, ¿cómo? Uno puede usar eso en la expositiva, en el método expositivo. Ok, la pregunta es si se puede hacer eso en el método expositivo. Se puede. Lo que yo quisiera preguntar es por qué iríamos a otro texto si estamos predicando este texto. Hay razones, hay buenas razones, buenos motivos. Hay motivos no tan buenos. Temo que muchas veces cuando un predicador está predicando un texto bíblico y presenta lo que dice ese texto, después va a otros textos que quizás uno está tratando de llenar espacio, o sea, no sabe qué más decir, así que va a otros textos para rellenar un poco el punto, que no es lo mejor. O quizás puede dar la idea de que, bueno, este texto no es suficiente, entonces tengo que ir a otros textos. La pregunta que tendría, y si Dios quiere podemos hablar más de esa pregunta, ¿por qué usar referencias cruzadas? ¿Por qué si estoy predicando un párrafo de texto, por qué ir a otros textos? Es correcto hacerlo, pero la pregunta es ¿por qué? Pero un sermón textual creo que suele pasar más porque está lidiando con menos material. Esdras preparó su corazón para estudiar, para enseñar. Marco, Sí, viste que, por ejemplo, un ejemplo, digo, viste que en Lucas, por ejemplo, dice bienaventurados los pobres, y queda ahí. Y ahí puedes predicar una cosa diferente a lo que dice Mateo, bienaventurados los pobres en espíritu. sí. O sea que un pasaje te ayuda a comprender el otro, porque si te concentras en el de Lucas solo, y predicarías que son bienaventurados los que no tienen ni para comer. Bien. Pero al tomar como referencia, al ayudarte con el otro, logras transmitir mejor la idea. Sí, y ese es un buen motivo de ir a otro pasaje. Si es en ese caso, un pasaje paralelo. Y en los evangelios hay varios. Nos ayuda a comprender, entender qué está diciendo este pasaje. Así que ir a un pasaje bíblico para aclarar lo que dice un pasaje está bien. Siempre dejando que el pasaje hable por sí mismo. Y puede ser, y esto pasa con la teología, para ser muy específico, estoy en un texto que parece decir que Dios elige. Bueno, voy a otros textos automáticamente para comprobar que eso no es lo que dice. Ok, queremos comparar pasajes y funciona de la otra manera. Y no está para tomar una posición u otra en este momento. Pero entienden a qué voy. Hay pasajes bíblicos que no caben muy bien con nuestra teología. Y si estoy tratando de meramente saltar la pregunta, no lidiar con las dificultades de un pasaje bíblico, no dejando que este pasaje diga lo que dice, ese sería un mal motivo de comparar escritura, medio tapar la pregunta. Sabemos que este pasaje dice tal cosa, así que no voy a lidiar con la pregunta que todos están preguntando. Usé ese ejemplo solo
porque es un ejemplo real. Tenemos que lidiar con el texto mismo. Y sí, otros pasajes nos va a ayudar a interpretarlo. Pero no debemos meramente ignorar y hasta torcer lo que dice el texto mismo usando ese método. ¿Ok? Tengo que seguir. ¿Ok? Pero un sermón textual suele tomar un versículo, el bosquejo puede salir de ese versículo, después otros pasajes ayudan a rellenar el material. Es otro método legítimo, pero otra vez les animo a que como hábito prediquen un pasaje bíblico. Ok. Creo que debemos pausar, tomar 10 minutos, así que nos vemos un poquito antes de las 8. Las 8 como mucho, así tomamos 10 minutos y seguimos, ¿ok? Ok. Bueno, muchas gracias.